pero ahora con noticias de primera mano que nos trae la alcaldesa Amaia del Campo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y primicia que tenemos, porque antes he oído yo en este informativo de H Voces hablar de los actos del 8M en Baracaldo, pero tenemos la imagen de la campaña, que por cierto es muy chula, fomentando ahí la diversidad. Así es muy chula y además está hecha por una artesana baracaldesa que es Sandra R. Y es un poco la novedad, de vez en cuando hay que actualizar la imagen de la campaña. Verla, Si la vemos en pantalla, esa foto. No sé si la tenéis, pero es muy bonita, la verdad que es muy bonita. Fomentando la... Tenemos talento local, coro, es verdad. De verdad que sí, ¿eh? Es muy chula y además, bueno, pues como ves, hacemos hincapié en la diversidad. Es verdad que las mujeres seguimos sufriendo discriminación, seguimos sufriendo mayores dificultades, y las mujeres migradas desde luego también ocurre, y eso es un poco lo que queremos también poner encima de la mesa, que las mujeres baracaldesas somos diversas, tenemos diferentes problemáticas y bueno, queremos que todas ellas sean tenidas en cuenta, distintos puntos de vista, y un poco como decía antes Arantxa, ¿no?, con la que te oía, lo de la lectura del manifiesto, que se va a hacer con 3 generaciones, también queremos ver, primero, ver esa diversidad, también la lectura del manifiesto, y también agradecer a esas mujeres mayores que nos han permitido, gracias a su trabajo, llegar a donde hemos llegado hoy en día, porque ser feminista hoy es importante y es un reto, pero lo fue mucho más en la época de nuestras mamás. Y eso también hay que ponerlo en valor y yo creo que hay que visibilizarlo. Y bueno, pues como siempre, ya te he oído antes que contabas que hay un bonito, un programa de actividades que hacemos siempre, ¿no? Yo creo que el 8 de marzo es un momento que, por desgracia, sigue siendo necesario recordar y celebrar. Por supuesto desde el compañerismo, que también yo creo que es importante, con esas comidas de hermandad, ya sabes, desde que la sororidad que se dice ahora. Eso es. Que yo lo aprendí un día en una rueda de prensa y digo, ¿qué será eso? Y lo busqué ahí, fíjate, 5 años de carrera y te enteras de lo que es la sororidad. Bueno, vamos aprendiendo, también en feminismo vamos aprendiendo, nos hace falta, yo creo, que seguir aprendiendo cosas, pero como decía, es un día también de festejar hasta donde hemos llegado, pero de recordar el camino que nos queda por delante, ¿no? Y por desgracia sigue siendo necesario. A mí me encantaría que llegara el momento de que no tengamos que celebrar el 8 de marzo en el 25N, pero me temo que todavía el camino está lejos, así que habrá que seguir trabajando y habrá que seguir pues reivindicando, ¿no?, que es desde luego un día para ello. Y en Baracaldo para mí es un orgullo que también el propio tejido social y cultural se sume a esa celebración. Este año tenemos a la Escola Cantorum, tenemos al Circo Domo, que estará también la lectura del manifiesto. Bueno, que la ciudad entera se implique me parece que es importante, así que ahí estaremos un año más el 8 de marzo. Amaia, hablabas de las diferentes generaciones, de las personas mayores, por ejemplo, que hay en Baracaldo, que hay un número bastante elevado, y bueno, hace ya unos años que pusisteis en marcha, bueno, un año, no sé cuántos años, un añito, ¿no?, ese programa de algo más, de instalación de detectores de humo en casas de personas mayores de 80 años que viven solas, pero que no solamente es el colocar un detector de humo, es mucho más, ¿no? Es mucho más. Es verdad que desde la preocupación de la seguridad por las personas mayores, tenemos en Baracaldo 2.500 personas mayores de 80 años que viven solas, nos preocupaba su seguridad. SOS Dillac dice que 8 de cada 10 accidentes domésticos son incendios, las personas mayores son más vulnerables porque a veces, bueno, pues tienes despistes, que eres más propenso a tener pues un accidente, o incluso cuando se produce un incendio, la capacidad de respuesta de una persona mayor, por ejemplo, que tenga problemas de movilidad o problemas sensoriales, pues es más tardía, por tanto el riesgo es mayor. Y desde esa preocupación por su seguridad nació la iniciativa de colocar detectores de humo en todas las personas mayores de 80 años que vivan solas. Se han colocado más de 1.600 dispositivos en casas como el de esa señora encantadora que visitamos. Y mira, ahí estuve acompañando, con el permiso por supuesto de la interesada y de la profesional que estaba, para conocer in situ el programa. Es mucho más, como bien dice Arantxa, ¿no? Es verdad que el objetivo es poner ese dispositivo que vemos ahí, que se coloca además sin hacer obras ni molestias, y nos permite, suena pues una luz y suena una alarma de tal manera que enseguida vemos que hay un problema y tenemos que actuar. Incluso los propios vecinos y vecinas podemos oír ese sonido y echar una mano. Pero en esa entrevista, como digo, por personal especializado, que te sientas con esa persona mayor, miras cómo están, se les dan también consejos que tienen que ver con su seguridad. A veces son pequeños detalles como tener un radiador eléctrico al lado de una cortina, que dices, cuidado, porque si hay un corto, pues
hay más riesgo de incendio. Bueno, son pequeños consejos que se hacen allí en situ, en casa de la persona interesada, para ver cómo podemos mejorar la seguridad. Pero tiene una doble iniciativa muy importante, y es que en esa entrevista personalizada, en la que estamos hablando con esa persona todo el rato que necesite, le contamos las cosas que hay en Baracaldo, las cosas bueno, las ayudas y los recursos que la ciudad tiene, que a veces no se conocen. Hay mucha gente que nunca ha acudido a hablar con su trabajadora social para pedir desde la teleasistencia, la medallita o servicio de domicilio, lo que sea, como que tampoco conocen que, por ejemplo, puede disfrutar de un maravilloso concierto de nuestra banda municipal de manera gratuita en el Baracaldo Antxokia, ¿no? O que tiene esa red de centros de mayores que tenemos en todos los barrios. Y gracias a esa entrevista hemos detectado también situaciones de posible fragilidad social, personas que están en riesgo de estar en la soledad no deseada, uno de los problemas que más nos preocupan y nos ocupan. Y cuando se ha detectado esa situación, les hemos llevado a los otros programas que tenemos en marcha desde el Ayuntamiento. Algunos de ellos además han sido bastante pioneros e innovadores, que hemos recibido esta ayuda de los Next Generation, una colaboración que hicimos con SSI, para ponerlos en marcha. Y cuando les escuchas cómo te cambia la vida participar en esos programas, yo creo que ahí ves que todo el esfuerzo por poner en marcha, desde luego, compensa con creces, ¿no? Yo me acuerdo que en el primer balance de ese proyecto piloto que hicimos, escuchaba a personas que, bueno, contaban su experiencia, cómo la habían vivido, ¿no? Y que te digan que habían pasado, bueno, pues situación personal, de perder a tu pareja, te quedas solo, bueno, pues a veces la vida te presenta dificultades que no siempre sabemos salir de ellas de una manera fácil, ¿no? Y te decía que, mira, yo estaba todo el día en pijama en casa porque no tenía razones ni para salir a la calle, no tenía ganas de hablar. Y gracias a este programa, hoy tiene una cuadrilla con la que queda a pasear, ir al monte, a hacer excursiones, a ver los conciertos, a ver exposiciones. Bueno, yo creo que como sociedad tenemos muchos retos. Uno, desde luego, es ese, el de la soledad no deseada, de las personas mayores, personas a las que le debemos todo, porque somos lo que somos gracias a ellos y a ellas. Y bueno, pues Baracaldo, desde ese convencimiento de que queremos ser una ciudad cuidadora, una ciudad en la que nos cuidamos unos a otros para crear red a quien no la tiene, pues son desde luego proyectos muy interesantes. Y es verdad que este proyecto de detectores de humo nos ha permitido conocer in situ a todas esas personas que están en esa situación, ayudarles a ofrecerles todos los servicios que el Ayuntamiento tiene, que luego desde la libertad de cada uno utilizarlos si no, lógicamente, pero una experiencia muy positiva. Ocupados y preocupados por las personas mayores, a quienes debemos mucho, pero sin descuidar a los jóvenes, que son el futuro y tienen serias dificultades para salir hoy en día de casa de aita y ama. Sin ninguna duda. Las ayudas a la emancipación, pocos ayuntamientos las tienen, Amaya? Pues también es un orgullo que seamos pioneros en algo así. Yo creo que quienes tenemos hijos e hijas en esa edad sabemos que no lo tienen fácil, Coro, efectivamente. Yo creo que la gente joven, sus mayores preocupaciones ahora es encontrar un empleo estable y de calidad y encontrar poder acceder a una vivienda. Yo creo que cada vez lo tienen más difícil. Y eso es lo que intentamos en el Ayuntamiento. Hacemos una inversión de 240.000 euros para apoyar en las ayudas a la emancipación. Con estas ayudas, pues es una ayuda que pueden acceder chicos y chicas entre 18 y 35 años cuando alquilas una vivienda, que el precio está como está, y aunque se están tomando medidas para que eso cambie, pero no es fácil tampoco. Y bueno, pues son ayudas que desde luego vienen muy bien. Me parece pues un motivo de orgullo que seamos pioneros en proyectos así, y por supuesto pues también implicarnos en la salida al mercado y la creación de nuevas viviendas protegidas. En Baracaldo ahora tenemos entre las viviendas que están desarrollándose o proyectadas un total de 721 viviendas protegidas en marcha. Está claro que necesitamos activar todos los recursos que seamos capaces de activar para invertir en lo más importante, que es el propio futuro de la ciudad. Yo creo que Baracaldo es una ciudad atractiva para las familias, para hacer realidad tu proyecto de vida, para que una familia se desarrolle en Baracaldo. Tenemos una red de servicios importantes y bueno, pues estamos trabajando para que ese reto de emanciparse pueda ser un poquito más fácil y darles aportar nuestro granito de arena, ese paso de lo difícil que es salir de casa de aita y ama, ¿no? La acogida está siendo buena, además han aumentado las solicitudes, creo, ¿no? Sí, sí han aumentado y es verdad que es un proyecto como de asistencia global. El otro día presentamos la oficina GAS, que es la segunda que hay en Vizcaya, es una colaboración entre Ayuntamiento y Gobierno vasco, es una inversión de más de 800.000 euros en 2 años para ser
la ventanilla única de la juventud. Mira, vemos ahí las imágenes, son nuestras oficinas en la calle San Juan, en Baracaldo, donde está Gaztebulegua. Lo que intentamos es ser el punto de entrada para todas las cosas que una persona joven pueda necesitar en Baracaldo. Yo creo que primero pondría en valor la colaboración interinstitucional. A veces creamos un sistema de atención y una red que vuelve un poco loca a la gente de ventanilla en ventanilla buscando cómo hacer los papeles, dónde. Bueno, pues eso es lo que intentamos resolver con este trabajo conjunto y colaborativo en este caso entre el Gobierno vasco y Ayuntamiento de Baracaldo, de tal manera que ahí las personas jóvenes pues puede que le expliquen pues las ayudas, por ejemplo, la emancipación municipales, pero también las ayudas de Gobierno vasco. En definitiva, muchos retos, por ejemplo, cuando uno va a independizarse, vas a pedir una hipoteca y te vuelves loco con el mundo de los bancos, pero si vas a hacer un contrato de alquiler te pasa un poco parecido. Bueno, pues de eso también se trata, de ayudas que tienen que ver también con el empleo, con la formación, orientación de todo este tipo de servicios, incluso ya pues te diría que incluso las actividades que desarrollamos, que antes se escuchaba como comentabais las actividades de Semana Santa del grupo del Guicharri. Yo creo que Baracaldo somos pioneros en ese proceso de participación. Las propias actividades que se organizan son las que demandan las propias personas jóvenes, y ahí en esas oficinas pues hay cursos de sexualidad, como os decía, de trámites hipotecarios de alquiler, de cocina saludable, es decir, son las actividades que ellos y ellas nos están pidiendo. Y yo no creo en un concepto paternalista que a veces tiene la administración de yo te voy a decir a ti, joven, qué actividades y qué cursos son los que necesitas. Nos pasa muchas veces eso. Sí. Es decir, bueno, yo creo que la gente joven es absolutamente madura, responsable, inteligente para saber cuáles son sus necesidades, y lo único que nos toca a los demás es escucharles, ver qué no necesitan y luego pues ponerte a trabajar para ofrecerles eso que te piden. Y eso que es tan sencillo, simplemente es participación y escucha activa, bueno, pues a veces no siempre se hace bien. Y yo creo que desde ese concepto de escucha permanente y de dar voz a quien la tiene que tener, que son las propias personas jóvenes, y desde luego del compromiso del trabajo interinstitucional, pues eso es lo que estamos intentando hacer. De hecho, el otro día, Maya, yo me acuerdo que daba datos desde el Gobierno vasco, de ese mismo día actualizados de las personas, de los jóvenes de Baracaldo, que habían solicitado nada en 48 horas esas ayudas Emancipa, y éramos, no llegaba al centenar, pero ahí andaban ya, ¿eh? Pues es un dato por cierto, más mujeres. Sí. Es un dato, ahí lo dejamos, ¿no? Vale. No, pero es verdad que es un dato significativo, porque es verdad que yo creo que la administración primero sigue hablando un lenguaje que no siempre es el que hablamos la gente normal. A veces los formularios de la administración nos perdemos mucho y a veces que generamos una cantidad de burocracia que yo creo que es un reto que tenemos también de empezar a limpiar esos procesos. Pero uno se vuelve un poco loco. Esa es una de las funciones también de esta oficina. Es decir, tú quieres acceder a las ayudas de Gobierno vasco, te informo dónde lo tienes que hacer, cómo, qué documentación necesitas, y vemos que funciona porque hemos estado ahí en la casilla de salida para llegar los primeros a pedir esas solicitudes. Yo creo que ese es el concepto, ¿no? Ese concepto de ventanilla única. Una persona joven necesita cualquier servicio, cualquier información, sabe que va a ir a esta oficina de la calle San Juan y bueno, pues desde allí se le va a ayudar. Hablas de Baracaldo, que es una ciudad bonita, chula, para vivir, para tener un proyecto de vida, para tener un proyecto profesional. ¿Existe también un impulso desde el Ayuntamiento para que se creen empresas en la localidad? Pues también lo es, y un poco con el mismo concepto que te decía de ventanilla única, ¿no? Este año desde Inguralde, que es nuestra agencia de desarrollo local, hemos ayudado a crear 110 nuevas empresas, un poco con la misma filosofía. Yo siempre he dicho que cuando una persona tiene, bueno, pues la idea de qué negocio quiere poner en marcha, qué empresa, qué proyecto quiero desarrollar, qué servicio, lo que hay que dejarle es que trabaje en ello, y de los papeles y del papeleo ya nos encargamos la administración, desde ayudas a buscar el emplazamiento, ayudas económicas, bueno, hasta ayudas de cualquier tipo. Y eso es lo que hacemos también desde Inguralde, ser esa ventanilla única donde le ayudamos no solo con los recursos propios municipales, que por supuesto también, sino también a tramitar el resto de ayudas que pueden tener desde otras administraciones, ya sean desde el Gobierno vasco o desde la Diputación Foral de Vizcaya. Pues por ejemplo, si hay ayudas al autoempleo y al aprendizaje de la Diputación Foral de Vizcaya de 5.000 euros, que pueden sumarse otros 2.000 por cada persona que se ponga al frente de ese negocio, bueno, pues desde Inguralde también les ayudamos a poner en marcha esos negocios. Y eso lo hacemos también trabajando muy pegados al tejido productivo, digamos, de la ciudad, conocer cada pequeña empresa, cada autónomo, cada negocio que hay en Baracaldo, les visitamos puerta a puerta para escucharles, para ver lo que necesitan, qué tipo de perfiles profesionales van a necesitar, adaptar nuestros planes de empleo.
Y bueno, pues yo creo que ese trabajo da buenos resultados, yo creo que el trabajo codo a codo siempre es positivo, y de esas 110 empresas que se han abierto nuevas en Baracaldo, el 38% son servicios destinados al cliente final, un 21% así es a la hostelería, y el otro 17% son comercio o servicios destinados a las empresas, ¿no? Y bueno, yo creo que también ese asesoramiento, que a veces hablábamos de lo difícil que es emanciparte y hacer tus papeles, pues imagínate poner una empresa, ahí sí que la mayoría de trámites y de permisos uno se vuelve loco. Bueno, pues esa formación de cuando alguien quiere optar por el autoempleo o el emprendizaje, pues que acude a Inguralde, que ahí le daremos pues toda la información de todo lo que vamos a hacer y trataremos de facilitarles esa labor, que ellos se dediquen a sacar adelante su proyecto empresarial y nosotros a los papeles. Decía Coro, Amaya, que Baracaldo yo nunca lo he dudado, que es una ciudad chuli, que aquí podemos vivir estupendamente, sí, trabajar. No lo dice porque sea de Baracaldo. Yo no lo digo pues porque lo veo todos los días, y no es que lo vea yo, porque también ha habido una serie de encuestas, un estudio que se ha hecho desde el ayuntamiento, ¿no?, en el que también la gente, bueno, los baracaldeses, pues valoraban bastante bien lo que es Baracaldo, pero al mismo tiempo tenían también como algunos proyectos algo que les gustaría pues atajar, podríamos decir. Uno lo hablabas tú antes, esa soledad, ¿no?, detectar esa soledad o prevenir o actuar no deseada, y también esos actos incívicos, Amaya. Pues sin duda, yo creo que en ese trabajo de escucha permanente, pues también esto es un poco, forma parte de ese proceso, ¿no? Nos sirve para ver qué cosas valoramos bien, cuáles creemos que hay que mejorar. Yo creo que es una toma de contacto muy importante que hagamos en el día a día. Es verdad que la valoración de la ciudadanía en general es buena, solo un 8% no lo comparte, por tanto la nota es buena. Además hemos mejorado en nota, así que también lo agradezco. Bueno, a veces también uno agradece, ¿no?, que es una forma de animarte y coger bolida para seguir mejorando, ¿no? Pero es verdad que hablaba, bueno, pues la propia ciudadanía te dice qué cosas le preocupan, y va muy bien como dices, ¿no? El tema de la soledad no deseada, por eso hablamos de estos proyectos en los que estamos trabajando. El tema de los comportamientos incívicos es algo que molesta y mucho a la ciudadanía, porque si desde el ayuntamiento se están haciendo los esfuerzos de cambiar los contenedores para poner unos, en el caso de las neumáticas, con la boca más ancha para que sea más cómodo, en el caso de los otros contenedores que sean más accesibles, porque algunos son de esa tapa tan pesada que cuesta muchísimo, sobre todo a la gente mayor o personas con problemas de movilidad. Pero hemos llegado a tener un camión que pasa 2 o 3 veces al día por cada esquina de Baracaldo para recoger la basura que no nos da la gana meter en el contenedor. Y tenemos un sistema de recogida gratuita de los voluminosos que no caben en el contenedor. Bueno, cuando tú pones todos esos medios, se han hecho campañas de concienciación, a veces no queda otra que tocar el bolsillo, y así lo dice la propia ciudadanía, es que te pide mano dura con los comportamientos incívicos. Así que aprovecho ya a decir que la policía local está haciendo ese trabajo de vigilancia, a veces van de uniforme, a veces no, y dejar la basura fuera del contenedor te puede costar 300 euros. Yo creo que cuando las campañas de concienciación no funcionan, quizás pensar en ese coste de ese comportamiento incívico y absolutamente inadmisible, pues nos sirva de algo. Y eso es un poco lo que nos decía también la ciudadanía, cómo se muestra orgullosa del cuidado de nuestros jardines, que cuidan maravillosamente bien, la gente de Usoa, con un trabajo excelente, cómo valoramos que vamos mejorando en temas de comodidad, se siguen pidiendo de accesibilidad, por ejemplo, si nos piden trabajar para seguir mejorando la sensación de seguridad en nuestras calles, valorando de manera positiva la instalación de cámaras en puntos donde se considera que existe esa necesidad. Bueno, yo creo que esto nos permite tomar el pulso de manera permanente a los vecinos y vecinas para seguir marcando la hoja de ruta, que por supuesto tiene que ser compartida entre el ayuntamiento y los propios vecinos y vecinas de Baracaldo, porque de otra manera yo creo que es imposible trabajar. Para tener una hoja de ruta lo que hace falta es tener los dineros habilitados para poder ejecutar todos esos proyectos que comentas. Habemos borrador de presupuestos. Habemos. Estamos ahora en trámite de enmiendas de los partidos, y bueno, hacer un presupuesto municipal es algo muy complejo y muy serio. Primero porque cuando uno gestiona un dinero que es de tus vecinos y vecinas, pues hay que ser muy riguroso con lo que se hace. Y luego porque hay que hacer números y tiene que cuadrar. Y si descontamos lo que cuestan los sueldos del personal que trabaja para nosotros
y de los contratos que nos prestan, de los servicios que nos presta el Ayuntamiento, desde el polideportivo hasta la limpieza de recogida de basuras que decíamos, pues esos capítulos ya de gasto fijo, digamos, suma más del 80% del presupuesto. Además, así que con el resto vamos a ver cómo lo repartimos. Es como una casa. Dices, exactamente si igual. Cuento la hipoteca, el ir al supermercado, la luz, el agua. Me queda nada pues, para vivir. Pues efectivamente, es que Baracaldo es nuestra casa, es la casa de todos y todas, y se gestiona muy parecido. Yo creo que esas amas de casa de toda la vida nos dan a todos una lección de economía diaria, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, en ese sentido, muy parecido. Y bueno, pues con este presupuesto que está basado en 3 ejes, que son las personas, los barrios y apostar por un Baracaldo más sostenible y más verde. De hecho, ese capítulo de sostenibilidad se incrementa en un 50% porque nos hace falta dar ahí un impulso. Pero bueno, pues lo que intentamos es mantener o mejorar los servicios que prestamos a los vecinos y vecinas, también poner nuevos proyectos ilusionantes, como hemos comentado, y como decía, un Baracaldo más verde. Y hay novedades, pues bueno, en diferentes ámbitos, por ejemplo, el ámbito de mujer, que comentábamos antes, pues vamos a mejorar la atención psicosocial en el área de mujer, por desgracia sigue siendo necesario que así lo hagamos. También pensando en los mayores, por ejemplo, vamos a tener más plazas para las personas con dependencia de grado 1 que no tienen reconocido grado, con proyectos para evitar la soledad no deseada, tanto para desarrollar su autonomía personal como para acompañamiento. Tenemos también un proyecto que nos han pedido las propias personas mayores de los Ubiltzaileak, que es una figura de acompañamiento que tenemos en los centros de mayores, que creamos en la pandemia y tiene una valoración muy positiva, que les hace un acompañamiento desde información del día de la ciudad o, bueno, pues lo hemos visto con la llegada de las nuevas tecnologías, pues para que nuestras personas mayores también tengan gente que les ayuda. Y hablábamos del desarrollo de los barrios, con nuevos accesos mecánicos, por ejemplo en Burcheña, y acabar la última fase de Rontegui, con espacios cubiertos también en los barrios de Baracaldo, mejora de las instalaciones deportivas. Ya hablamos antes de la familia, pues seguirá habiendo más oferta de ocio familiar gratuito, y sin duda pues apostamos por las ayudas a la emancipación de nuestros jóvenes, que este año supondrá una inversión de 1 millón de euros. Y hablo de inversión porque yo creo que esto es inversión en futuro de la ciudad. Así que bueno, pues unos presupuestos que intentan, como digo, centrarse en las personas, en los barrios y en un Baracaldo más sostenible. Y bueno, pues ahora está en el trámite de la tramitación, que también es muy larga en el Ayuntamiento. Sí. Hay 15 días hábiles para que los partidos políticos presenten sus propuestas, luego se informan esas propuestas y luego ya iremos a pleno. Pues volverás, me imagino, el mes que viene a contarnos. Ya nos has hecho un repaso de todo el trabajazo que habéis hecho este mes en el Ayuntamiento, este mes de febrero. El mes que viene nos volvemos aquí a ver en el plató de Tele7, Amaya. Pues encantada, seguro que hay muchísimas cosas de las que hablar. Seguro porque que estamos sí. en el mejor pueblo de Ezkerraldea. O sea, que Eso sin duda alguna. Ahora la tenemos a la de Porto en minoría. Mi ama decía 2 contra 1. Bueno, que no, que yo no. creo, que Coro, no. de verdad, que vivimos en una zona fantástica. Sí. Y, hombre, como capital de Ezkerraldea, mi Aldea, me toca sacar aquí, pero yo creo que de verdad que vivimos en una zona fantástica y que además yo suelo decir que la ría imprime carácter, y es verdad que la gente de Ezkerraldea y Meatzaldea nos parecemos mucho en el carácter, en ese carácter de esos valores que hemos aprendido en nuestras familias, de ese espíritu solidario, trabajador y gente también, y de la ilusión y, a eso el le orgullo sumas, de nuestra Amaya, zona. calidad de vida, que aquí se Sí. vive, hay calidad de vida. Cierto es que hay trabajo precario, hay muchos utxuneak, hay muchas cosas que rellenar, que mejorar, vivienda, emancipación de los jóvenes, cuidar de nuestros mayores. Sí que hay muchas cosas que hacer, pero hay mucha calidad de vida en Ezkerraldea. Así es, y seguiremos mejorando, Coro. Gracias, Amaya, qué A ricasco. ti, Gracias. agur.